El título del mensaje es ¿dónde prefieres orar? ¿Dónde prefieres orar? Hay una oración en propósito de Dios. Te la vamos a mostrar. Pero hay una oración que se tiene que hacer cuando todo se viene abajo. Y que esa oración fue provocada porque Dios trató con tu soberbia. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que antes de la caída es la altivez de espíritu. Hay una oración que se hace en desesperación porque fuimos arrastrados por los placeres y la paga del pecado es la muerte. Y hay una oración que se hace también en desesperación cuando no se atendió la voz de Dios. No todas las oraciones son iguales. Hay oraciones que hacemos en diferentes etapas de nuestra vida. Y el mensaje y el título es ¿dónde prefieres orar? Usted escoge. Qué bonito es eso. Usted escoge. Usted se va a poder identificar. Usted va a decir, yo estuve ahí en esa oración. Yo estuve en esta otra. Yo estuve en aquella. Pero también hoy va a poder decir, yo quiero estar en la oración de propósito. Usted escoge. Dios hace así. Escoge. ¿Dónde quieres orar? La primera que vamos a ver hoy. Vamos a ver de menor a mayor la oración que no atendió la voz de Dios. La oración que clamó en medio de la desesperación, en medio de huir al propósito de Dios. Y vamos a ver eso claramente en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia. Esta es la oración en la angustia. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Había una seguridad, había algo dentro de Jonás que decía, aún cuando yo estoy en este lugar por no haber atendido la voz de Dios, Él me va a oír. Esto es muy bonito, pero vamos a ver la aplicación ahora. Fíjense que dice el 7, salta el 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordaré de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Póngame toda su atención, hermano. La oración en la angustia, y en este momento estamos viendo la oración en la angustia a un hombre de Dios. Vamos a ver aquí personajes que son, unos son gentiles, otros van a ser personajes seculares, es decir, no profetas, no sacerdotes, no apóstoles, porque vamos a ver todos los ángulos de dónde quieres orar, dónde quieres orar. Este hombre representa al hombre de Dios, a un profeta de Dios, a un hombre llamado por
Dios. Este hombre se le da una instrucción para llegar a un lugar terrible llamado Nínive. Jehová envía a Jonás a una tierra llamada Nínive. Muchos conocen ya la historia, pero siempre el Espíritu Santo nos va a dar una palabra especial. Jonás, en vez de atender la voz de Dios, según la palabra del Señor, no lo lea, 1:3 de Jonás, huye en vez de atender la voz de Dios. Sale huyendo. Tenían miedo. Los ninivitas tenían una fama de ser carniceros, de ser atroces contra sus enemigos. Y si ya la fama de los ninivitas había corrido por todo el mundo, imagínense que Dios te mande a ese lugar tan terrible y que tú le des a esa gente tan terrible una palabra de que Dios hará juicio si no se arrepienten. En su carne, en su humanidad, Él dijo: soy hombre muerto. Él dijo: no podré salir vivo de esa misión. Y lo terrible, hermanos, de este miedo de Jonás, que lo hace huir a Tarsis en un barco lleno de gentiles, lleno de gente que no estaba en pacto. Lo terrible, y comienza la aplicación a nuestras vidas, es que a Jonás, no sé si se le olvidó, pero no tomó en cuenta quién le dio la orden. Lo que le ocurre a Jonás es exactamente lo que también parece le ocurrió a la nación de Israel cuando no pudieron tener el valor de entrar a tierra de Canaán, porque vieron gigantes y dijeron: son como gigantes y somos nosotros como langostas para ellos. El mismo temor y la misma falta de fe en quién era el Dios que lo había enviado. La oración que llega en el momento de la angustia, como la que tuvo el profeta de Dios Jonás, cuando llega este momento, cuando él dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando un hombre de Dios llamado, cuando un siervo de Dios llamada, lo primero que usted tiene que hacer, cuando Dios te llama, te da una comisión, te da una tarea, nunca olvidar quién te llamó. El que te llamó te va a sustentar. El que te llamó va a pelear la batalla por ti. A Jonás se le olvidó que el que iba a ir con él era el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, el que cuando fue necesario, el ángel solo Jehová acabó con 185,000 enemigos de Israel. 185,000. Él se le olvidó el poder, se le olvidó cuál era el Dios que lo había enviado. Si usted, Dios lo llamó a este lugar, si Dios te llamó a ti, tú no puedes olvidar quién te llamó. No importa contra qué te tengas que enfrentar, no importa cuáles sean los obstáculos, siempre habrán obstáculos, siempre habrán pruebas, siempre habrán pruebas. No hubo un hombre de Dios, de los que nos enseña la Biblia, que se le haya hecho un llamado y todo le salió perfectamente bien. Ni siquiera el Hijo de Dios fue el que más padeció, fue el que más fue perseguido, fue el que fue rechazado por su propio pueblo. Escondimos de él el rostro. Si Dios te llamó a una tarea, si Dios te llamó a sus caminos, si Dios te dijo: sígueme, si a ti el Señor te dijo, como a los apóstoles: yo te voy a hacer pescador de hombres. Si Dios te llama a un lugar a servir, si Dios te llama, hermano, vas a tener aflicciones,
vas a tener inconvenientes, vas a tener burla, vas a tener persecución, vas a tener mucha gente que no te va a entender. Hay gente que a veces te hace parecer que ya te comprendieron. Hay familia que no te lo dice en tu cara, pero dice, ya este se metió evangélico. No te lo dicen de frente. Este ya se metió a la iglesia. Sí, ya se metió. ¿Qué lío? Sí, no le has dicho. No, yo no le digo nada, pero se metió evangélico. Y más cuando hay un cambio en ti. Cuando tú decides cambiar y mostrar la nueva criatura. Y cuando ya tú decides no participar de lo que no le agrada a Dios. Siempre martillo sobre eso, hermano. Usted no va a poder tener capacidad ni testimonio para ganártelos a Cristo si usted no tiene cambios en su vida. Debe haber un cambio. Todos esos son los retos. Esas cosas representan los mismos temores que tuvo el profeta Jonás. El mismo miedo de llegar a Nínive es el mismo miedo que usted y yo tenemos cuando tenemos temor de mostrar que le hemos dado nuestra vida a Cristo, que somos nuevas criaturas, que no somos perfectos, pero queremos agradar a Dios. Son los mismos temores. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué te falta para mostrarte al mundo y decir, soy una nueva criatura? ¿Cuál es tu Nínive? ¿A qué le temes? ¿Cuál sigue siendo el temor? ¿Qué te falta para que la gente diga, aquí hay un hombre nuevo, aquí hay una mujer nueva? Ese Nínive lo conoces tú. ¿Cuál es tu Nínive? ¿A dónde no te atreves a llegar todavía con la voz de Dios? ¿Dónde todavía te cuesta llegar y decir, vengo de parte de Dios, soy un hijo de Dios, soy nuevo cristiano, estoy comenzando el evangelio? Siempre recuerdo la anécdota, se la he contado varias veces, pero no se aburran porque hay gente que no la ha escuchado. Cuando laboraba para las empresas de Zona Libre, y esa convicción fuerte de haberme reconciliado con el Señor, de esas convicciones de no volver atrás, hermano. Usted sabe que el Espíritu Santo te puede dar una convicción de decirle no al mundo así, de ram pam dam. ¿Sabe? Yo viví eso. Cuando Cristo llegó a mi corazón y me dijo que me llamó, me dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Hermano, yo no quería saber más del mundo ya. Y como a Pablo, el Señor me llamó en un momento de estabilidad económica, laboral, viajando, ejecutivo, carrito del año, apartamento, cheverón, partidazo. Pero ahí me tocó la puerta del Señor. Siempre les pregunto, nunca subestime los llamados. Es tanto igual el llamado del que lo saca el Señor de allá abajo como el que lo saca de arriba. Vamos a ver cuál es más difícil. Los dos son difíciles porque es negarse al mundo. ¿Amén? Pero en una ocasión, cuando veníamos de Zona Libre hacia Panamá, era típico porque los judíos se van temprano para su sabbat. Y cuando el gato no está en la casa, usted sabe qué pasa. Los ratones hacen fiesta. Y empezaba la cuestión desde allá, desde Zona Libre, empezaba la gente a comprar cerveza, hermano. Y veníamos en esas Odyssey, por eso es que me enamoré de esos carros. Y yo venía en esos carros y yo decía, Señor, algún día, así vagamente. Y en una ocasión, hermanos, les cuento que venía, como todos los viernes, la gente tomando cerveza y dándole la cerveza. Pero ese viernes yo le había dicho al Señor, no más. No más. Allá había un Nínive. En ese carro había un Nínive. Yo tenía miedo. ¿Cuál es tu Nínive? Yo tenía miedo. Pero el amor al Señor y su llamado fue más fuerte.
y me iban pasando las latitas, hermano, y yo las agarraba y las ponía por acá abajo. Ya tenía estivadas acá como 7, ya no tenía dónde guardarlas. Estamos hablando en confianza, ¿verdad? Sí, porque la gente piensa que los pastores nacieron pastores. Yo no nací pastor. Y hay que ser sincero, esas auras de apostólicas y proféticas, de yo, hermano, a mí me trajo el Señor en un caballo blanco también. Yo bajé en un carro de fuego. ¿Qué es eso? Por eso es que la gente a veces no quiere venir a Cristo, porque los ve arriba. Yo soy igual que tú. Yo tuve mi Nínive. Y muchos, no uno, le estoy contando un Nínive, porque hay muchos Nínives. Hay muchas cosas que te causan temor para negarte al mundo y venir a Cristo. Y les cuento, hermanos, que ahí habían como 7 latitas, pero uno de estos astutos se dio cuenta y vio que yo ya guardaba y nada. El chofer del carro, porque ahí en ese carro nada más cabían 8 personas, el chofer de la empresa, un indio, pero esos indios grandes, hay unos indios grandes, big así, big indio. Edwin iba manejando y el que iba al lado mío dice: hey, ¿qué pasó, Monte? Hablaba así como el señor Roy. ¿Qué pasó, Monte? ¿No estás tomando? Yo no. Cuando yo dije no, todo el mundo miró para atrás. Todo el mundo hizo así. Yo estaba sentado en el último puesto, así, en la esquina, como todo el mundo esperando para que yo dijera por qué. Yo pude decir: estoy malo del estómago, tengo diarrea, estoy tomando pastillas. Había muchas salidas, ¿verdad? Pero ese era mi Nínive. Y yo lo vi, yo dije: este es mi Nínive. ¿Qué hago? Me llené del Espíritu, porque el Espíritu habitaba en mí. Y el Espíritu te da el valor, hermanos. Para eso es el Espíritu Santo, para darte el valor de llegar a Nínive. Jonás no tenía el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Dígale amén. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y yo le dije, no en voz baja, sino que como todos miraban hacia atrás, yo dije: lo que pasa es que yo le entregué mi vida a Jesús. Silencio. Yo no sé, había música, pero yo creo que la música se cayó. No había ni música, yo creo. Hubo un silencio, hermano. Todo el mundo quedó pausado como por 5 segundos mirando hacia atrás. Y el chofer del carro me echó un salvavidas ahí, porque vio el silencio, ¿no? Y dice Edwin: tomaste la mejor decisión, Montenegro. Ese es el camino que todos tenemos que seguir. Yo dije, amén. Yo dije: sí, le entregué mi vida al Señor. ¿Cuál es tu Nínive, hermanos? ¿Cuáles son tus Nínives? Cuando Dios nos llama, así como a Jonás, solemos encontrar algunas áreas de temor donde nos cuesta revelar que somos esos enviados de Dios. Esos enviados de Dios. Jonás tuvo temor de llegar a Nínive, y eso le costó mucho. Por causa de su desobediencia se puso en peligro los que iban a bordo de la nave, del barco. Y los que estaban en el barco fueron aún más diligentes en arrepentirse. Cuando ellos vieron que sus dioses no les hicieron caso, empezaron a clamar al Dios de Jonás. Y le preguntan a Jonás, y ellos se dan cuenta, porque Jonás les confiesa que era hebreo, y todo hebreo, ellos sabían que era uno que adoraba a un solo Dios, a Jehová de los ejércitos, porque la fama de Israel nunca dejó de ser conocida en el mundo entero. Y así toman la decisión de lanzarlo al mar, al ver que el problema era con Jonás. Y es donde en el capítulo 2, en el verso 1, lo ponemos otra vez, por favor, en la pantalla. Es cuando llega a este lugar. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Te hago la pregunta, querido hermano. Si tienes algún Nínive, algo a que le tienes temor ahora que viniste al Señor, pues estamos viendo el personaje que es un llamado de Dios. Por eso le estoy hablando primero a ustedes. ¿Cuál es el temor? ¿Dónde te da temor identificarte como el enviado de Dios? ¿Cuál es tu Nínive? Como me pasó a mí con ese Nínive, pero tuve otros Nínive. Tuve otros choques donde tuve que decir yo soy una nueva criatura. ¿Es fácil? No. Es un temor que hay que romper. A partir de que tú haces eso, hay un cambio en tu vida. Hay algo especial, hay una unción. Hay algo que de parte de Dios se desata a tu favor. Créalo, hermano, hay algo que se abre. Algo que cambia. Y yo te hago la pregunta: ¿dónde prefieres orar? Si no enfrentas a ese temor, si no enfrentas esa situación donde te debes identificar, donde debes atender la voz de Dios, donde debes decir yo voy a ir a donde Dios me mandó, yo voy a atender la voz de Dios. Si Dios me llamó, me dio vida nueva, mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo voy a atender la voz de Dios. Pero hay temores, pero hay barreras, pero hay circunstancias que tienes todavía, temores internos. Todavía no has podido romper ese cascarón para que te salgas al mundo gritándole al mundo: soy una nueva criatura. Hay un cascarón que romper. En el evangelio no se vive a la secreta. El evangelio se vive en público. La Biblia dice que no se pone la luz debajo de la cama, debajo del almud. La luz está puesta para ser puesta en un lugar alto. Lo dice la Biblia. Nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo no se esconde. La luz del mundo no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. La Biblia dice que el que se avergüenza de él y no le confiesa delante de los hombres, él también no le va a confesar en ese día grande. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es tu Nínive? Y si ya tú conoces cuáles son tus temores, y tú dices no me importa, esta palabra sí pueda que sea conmigo, pero me hago el loco. ¿Sabe? Hay gente experta haciéndose loco con la palabra. Hay gente que son toreros de la palabra, de toreros. La palabra de Dios viene y es para ti. Y viene la persona: ¡ole! Otra palabra es de Dios, es para ti. Dios te está hablando y tú: ¡ole! Y con garbo de torero así: ¡ole! Con estilo, torerazo: ¡ole! Y la palabra de Dios se fue. Para ti Dios te está hablando. Es para ti, no la torees. Esta no la vas a torear. Esta te va a agarrar y te va a levantar. No sea torero con la palabra de Dios. Santo, ¿de dónde me salen esas cosas, mi Enrique? Usted no sabe, ¿verdad? Sí. Santo Jehová. ¿Verdad? ¿De dónde se le ocurren esas cosas, pastor? Y mire, usted puede creer. Mire, yo le puedo enseñar aquí. ¿Aquí qué hay? ¿Qué tú ves ahí, Katy? Ahí no hay nada. Es del Espíritu, Dios está hablando. ¿Cuántos se están gozando? Dios nos está hablando, ¿sí o no? Yo viví un Nínive y muchos Nínive. Tuve que decirle a la gente: ya no más. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mi vida cambió. ¿Dónde prefieres orar? Si no enfrentas tu miedo, vas a tener que orar en el vientre del pez. Aleluya. ¿Dónde están los amén? ¿Se fueron los amén? Si usted no enfrenta sus temores, ¿dónde prefieres orar? ¿Dónde prefieres clamar? Todo el que no atiende la voz de Dios y no enfrenta su Nínive va a tener que hacer un clamor en un lugar no muy cómodo, donde las circunstancias te lleven a decir: Señor, debí oír tu voz, debí romper mis temores, debí avanzar.
¿Dónde prefieres orar? Yo he tenido que hacer algunas oraciones dentro del Gran Pez. Yes, I do. ¿Usted ha tenido que estar en el Gran Pez en algún momento? Nada agradable estar en una situación tan desesperada como Jonás cuando dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Nos toca a veces invocar en la angustia a Jehová porque no oímos su voz, porque no atendimos su voz, porque no enfrentamos los temores, porque no salimos del cascarón. Y lo lindo que el versículo dice: y él me oyó. Qué lindo es Dios. Qué bueno es Dios. Aun cuando nos toca llegar a esa circunstancia y dentro de ese gran pez que representa las circunstancias, nos toca decir: Señor, me levantaré, voy a hacer lo que tú me pides. Hermano, con Dios hay que ir por la sombrita con Dios, con cuerdas de amor. El hijo obediente, que es obediente en lo carnal, en lo secular, suele ser obediente a Dios en lo espiritual. Resulta que a veces le es más fácil. Si usted fue rebelde como hijo, usted posiblemente va a ser rebelde contra Dios. Por eso hay que ir depurando, limpiando, pidiéndole al Espíritu, poniendo cosas carnales en ayuno. Yo creo en el ayuno para adentro, el ayuno para mí. Cortar carnalidades, sensualidades, las debilidades, Señor, te las presento. No puedo perdonar a esa persona, pónselo en ayuno y tú vas a ver cómo se quiebra esa alma. Tengo debilidad, pónselo en ayuno al Señor y tú vas a decir: ¿de dónde me salió esta fortaleza? Y vas a poder enfrentar tu Nínive, hermano. ¿Dónde prefieres orar? Hay un ejemplo de una oración de un hombre de Dios, de un juez de Dios, llamado a ser alguien grande. Alguien grande, hermanos. Hay gente que tiene llamados grandes, ¿sabía eso? Grandes llamados, pero son entretenidos y los placeres del mundo suelen impedir que esa persona cumpla su propósito en Dios. Y vamos a ver este ejemplo de un hombre llamado Sansón. ¿Dónde prefieres orar? ¿En la angustia? ¿En la adversidad? En Jueces capítulo 16, verso 23, vamos a ver otro ejemplo. De un hombre que debió atender la voz de Dios. Para hacer la lectura más corta, yo le voy a decir que después de que Sansón no atiende a su llamado, fue un hombre llamado a ser un nazareo, un llamado especial. El llamado nazareo es el mismo de Jesús, un llamado especial, comía especial, no se cortaba el cabello. Solo los nazareos, no crea que en el antiguo, en Hechos, en la antigüedad, toda la gente andaba con el pelo como sale en las películas, que todo el mundo tiene el pelo largo. Solo los nazareos tenían el cabello largo. Pablo lo aclara en el Nuevo Testamento que no es honroso para el hombre que tenga el cabello largo, porque eso es de la mujer. Lo dice Pablo, ¿sí? Pero los nazareos no podían cortarse el cabello. Llamado especial. Sansón tenía un llamado especial, tan especial que en su llamado fue activado el ángel de Jehová en la teofanía del Señor. Usted sabe que emanó el ángel de Jehová, algo grande. Y este hombre tira por tierra un llamado tan especial que fue un llamado nazareo, y en su llamado participó el ángel de Jehová con su padre Noa y Manoa. Manoa, mejor dicho, no Noa, Manoa. Un llamado grande. Pero la seducción de una mujer hace que este hombre caiga y tire por tierra su gran llamado, su sacerdocio. Un hombre que tenía que comer de manera especial. Habían cosas que él no podía tocar porque era ley de Dios, que usted no puede tocar un animal muerto. Y este hombre hizo todo lo que no era agradable a Dios. Hizo todo mal. Desde que fue seducido por una mujer llamada Dalila.
en la resolución de la vida de Sansón, un hombre llamado por Dios. Vamos a ver en Jueces capítulo 16, cuando ya Sansón estaba abatido, cuando ya Sansón estaba siendo burla porque lo tenían dando vuelta en un molino y lo llevaron a una gran fiesta filistea para burlarse de él como una especie de trofeo viviente. En el verso 24, vamos a ver a partir del 24, hablando del pueblo filisteo, dice: y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, minúscula, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestros enemigos y al destruidor de nuestra tierra, hablando de Sansón, el cual había dado muerte a muchos de nosotros, hablando de Sansón. Verso 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Así hace Satanás cuando un hombre cae, cuando una mujer cae, cuando la debilidad te seduce. Satanás se divierte, se burla de ti cuando tú caes. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete, mira cómo lo pone la Biblia, delante de ellos, y lo pusieron delante de las columnas. Verso 26, mira dónde prefirió orar Sansón. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: había perdido la vista. Todo aquel que es desviado del propósito por causa de los placeres pierde la visión espiritual también. Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa donde estaban todos celebrando. Eran 2 pisos gigantescos, para que me apoye sobre ellas. Verso 27: y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos que estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario, el escarnio de Sansón. ¿Dónde prefirió orar Sansón? ¿Dónde oró? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. 29. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Verso 30: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Qué triste historia. Un hombre con uno de los llamados más increíbles del Antiguo Testamento. Un hombre llamado a ser un juez de Israel poderoso, porque su llamado era especial, diferente. ¿Dónde prefirió orar Sansón? Destruido, ciego, avergonzado, hasta le llamaron juguete. Cuando un hombre y una mujer pierden el propósito de Dios, lo primero que perdió Sansón, ¿sabe qué fue? No fue su fuerza. La fuerza no era de él. Perdió su vista. Cuando nosotros somos entretenidos, seducidos por el mundo, cuando tú no pudiste vencer tu Nínive, este es el siguiente paso. La Biblia dice que un agujero lleva a otro agujero, y eso significa que uno es más hondo. Van en descenso, cada agujero es más hondo. Si usted no se levanta a tiempo de un agujero, si usted no enfrenta a tiempo un temor, un Nínive, va a venir un agujero más profundo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si el primer agujero podía salir rapidito de un brinco,
el siguiente agujero te va a costar mucho más salir hacia arriba. Y si vas cayendo en 2 y 3 y 4, vas a ver tan profundo el agujero que vas a decir que es imposible salir, aunque tengas un llamado tan poderoso como el de Sansón. Sansón no pudo salir de su agujero y tuvo que clamar en una angustia terrible después de haber perdido la visión. El Hijo de Dios que pierde la visión espiritual va a caer de agujero en agujero y va a ser muy difícil que salga de vuelta. La única gran diferencia es que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que usted está en un pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos la palabra profética más segura, que estamos en un pacto nuevo, que usted es el templo y la morada del Espíritu Santo. Las promesas que tiene Dios para nosotros son grandes. La Biblia dice que no nos ha dado Dios una prueba sobrehumana. Eso no lo tenía Sansón. Y que juntamente con la prueba, que dice la palabra, también nos da Dios la salida. Sansón no tenía eso. La Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros ninguna prueba que no podamos sobrellevar, que no podamos resistir. La Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Quiere decir, hermanos, que usted no tiene una fuerza natural como la de Sansón, pero usted tiene una fuerza llamada el Espíritu Santo de Dios, que te puede dar la capacidad, número 1, de enfrentar tus miedos, tus nínives. Y 2, llamado, si hay un llamado especial de parte de Dios a nuestras vidas, no dejemos que ninguna cosa nos atraiga y nos haga caer de agujero en agujero en agujero, al punto que nos convirtamos en un juguete del diablo, que nos convirtamos en un ciego espiritual y que seamos la burla. Hermano, escuche esto por favor, se lo tengo que decir. De Dios siempre llegan las cosas. Escuche por favor, hermano, póngame mucha atención. Mucha gente que no entiende tu llamado, mucha gente que no entiende que tú decidiste seguir a Cristo. Escuche, esa gente son los más apurados a que tú caigas. Escucha, esas son la gente que te van a ofrecer gratis. Ven que yo pago. Tú no tienes que pagar nada. Ronda comida, yo pago. Son instrumentos del diablo. Ven que yo te pongo a la guiala en la mano. ¿Viste cómo el pastor también sabe el lenguaje de, ¿qué te pasa? Para que me entiendan. Escucha, hermano, esa gente, tan pronto tú caes, son la primera gente que se van a burlar de ti de parte del diablo. Te pusieron la carnada, todo gratis, tranquilo, yo pago, no te preocupes. Son la gente que se van a burlar de ti. ¿Cuántas veces caíste en ese agujero que te dejaste seducir? Que tú pensaste que no había ningún problema con 2, 3, 4 cervezas, pero quedaste hablando de estupideces, quedaste hablando de tonterías, como un ebrio, y fuiste la burla de ese lugar. Porque esa gente que te estaba dando todo eso, que te estaba dando comida, que te invitó al Decameron, que te invitó a Playa Blanca, que te ofreció todo gratis, esa gente cuando te ven en ridículo como a Sansón, son los primeros que se van a burlar de ti. Detrás de ti van a decir, ¡ja, ja, ja, ja! Míralo, míralo, Mira, no señalan con los dedos, es así. Señalan así, míralo, Dice cristiano, míralo, Satanás se burla, los usa a ellos. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Se burlaron de él. Dalila no llegó por solita, se la pusieron en la mano así, bandeja de plata. ¿Dónde le tocó clamar a Jehová
Repetimos Jueces 16, 28. Póngaselo ahí. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y como nuestro Dios es grande en misericordia, hermano, lo fortaleció. Aún en ese momento, Dios le dio fortaleza. Y ahí le levantó la cabeza a ese hombre caído. Qué bueno es el Señor, que aún en esos momentos, hermano, de debilidad y estamos allí tirados, aún ahí el Señor dice: ven acá. Grande en misericordia, tardo para la ira es nuestro Dios. Dígale gracias, Señor. ¿Qué sería de un Dios? ¿Qué seríamos nosotros sin un Dios tan grande y tan misericordioso? Aún en los momentos más difíciles, el Señor atendió a sus hijos, a sus hombres. ¿Dónde prefieres orar? Después de la vergüenza, después de haber caído, después de haber cedido, después de haber sido un juguete, después de que los que te ofrecieron todo en bandeja de plata se burlen de ti. ¿Dónde prefieres orar? ¿En el gran pez? ¿O tratando de empujar esas columnas? ¿Cuáles son? ¿Dónde usted prefiere orar? ¿De dónde prefiere clamar al Señor? Vamos a ir directamente a la parte que nos enseña dónde debemos orar. Vamos a saltarnos uno de los personajes que íbamos a mostrar y vamos a ir directamente a donde debemos preferir orar. ¿Y sabe dónde debemos preferir orar? En el propósito de Dios. No hay nada como enfrentar un clamor en el propósito de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 26. ¿Quién mejor para mostrarnos dónde preferimos orar que nuestro Señor amado Jesús? En Mateo capítulo 26, en el verso 36, dice la palabra de Dios, hablando de Jesús: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Póngame atención, hermano. Jesús nunca se mostró superior. Él dice: mi alma está muy triste. Este era el momento más trascendental de la historia del Señor. Escucha, hermano. Se cree que la prueba más dura para el Señor, el doquimazo de Dios, la prueba que viene de parte de Dios, no fue la cruz, no fueron los látigos, fue Getsemaní. Es aquí donde aún Él, el Dios hombre, sabiendo todo lo que vendría sobre Él y contra Él, el Salmo 22 claramente declara que Él sería traspasado, horadaron mis manos y mis pies, dice el Salmo 22. Isaías 53 declara lo que le iban a hacer al siervo sufriente. Pero una cosa era como verbo saber lo que le iba a ocurrir, otra cosa es como hombre sentir en su carne lo que le iba a ocurrir. Getsemaní representó ese Nínive que había que traspasar. Y Jesús, demostrando por qué es nuestro gran sumo sacerdote,
Como dice la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede identificar con nosotros, sino uno, dice Hebreos, que fue probado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Pero fue probado en todo. Él no dijo que él no se sentía mal. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermano, en medio de la angustia, en medio de la prueba, es bueno serle sincero a Dios. Señor, estoy angustiado. Hay angustia, hay temor. Pero una cosa es un temor sin atender la voz de Dios, teniendo temores. Es una cosa la angustia cuando tú no atiendes tu llamado especial, cuando tú te vuelves la burla del mundo y de Satanás, a tener una angustia en la perfecta voluntad de Dios. Si había un momento donde Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios, ese era Getsemaní. Él estaba en la perfecta voluntad de Dios, a un paso de entregar su vida. Es muy diferente estar en una angustia, huyéndole a Dios, huyéndole a un llamado, siendo la burla y el escarnio del mundo, a tener en nuestras vidas angustias, persecuciones, pero en la perfecta voluntad de Dios. Muy diferente, hermano. Porque en el mundo tenemos aflicción. Él lo dijo. Por eso el que pone la mano en el arado no mira hacia atrás. Porque es mejor no haberle conocido y conocerle y apartarnos. Sépalo, hermano, cuando usted se aparta del Señor, se deja enfriar, se deja entibiar. No creas que Satanás está esperando para tratarte con paños tibios. Te está apuntando a la cabeza. Te quiere matar. Quiere que tu alma se pierda. Te está apuntando a la cabeza. Headshot. Los que juegan video. Headshot. Yo no juego, pero yo escucho a Giancarlo decir eso. Headshot. Te va a volar la cabeza. Él no está buscando para espantar la presa. Él quiere explotarte la cabeza. Y es mejor atender a Dios y que vengan las pruebas. Prefiero el escarnio y la burla, para que digan: ahora te volviste cristiano. Ay, ahora. Prefiero esa burla a la burla del diablo, que me diga: míralo cómo quedó el dije cristiano, míralo, ve. Yo prefiero el escarnio que tiene galardones, porque bienaventurados vosotros cuando seáis perseguidos y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón será grande, aleluya, en el cielo. Será grande. Qué lindo es cuando la burla, el escarnio del mundo tiene galardones en Dios. Esa es la que yo prefiero, que se burlen. Por eso que en ese momento yo tuve una decisión que tomar. O digo que tengo un problema en el estómago, que estoy tomando pastillas, o les digo la verdad. Y yo dije: decidí seguir a Jesucristo. Agárrenlo como quieran, no me importa. La gente que tiene carácter, porque carácter y temperamento no es lo mismo. El que tiene carácter sabe decirle al mundo: he decidido seguir a Cristo. Si lo entiendes, no me interesa. Yo soy así, hermano. El que entendió, entendió, hermano. El que no entendió, no entendió. Algún día se le va a revelar. Yo voy a orar por ellos, voy a predicar con mi testimonio. Si tengo palabras, se las doy. Pero no me interesa el escarnio del mundo. Yo soy así. Que se burle el que quiera, pero prefiero que se burlen ellos, que se burle el diablo de mí. Y vemos la mano de Dios. Una cosa es el vituperio fuera del propósito, y otra cosa es cuando viene la prueba, como Jesús. Estás en la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, que vengan como quieran.
Sí, a veces en Cristo usted te tiene que poner rofión. Vengan como quieran. ¿Cuántos son? Sí, a veces en Cristo hay que ser así, para que tú te das ánimo. Usted tiene que a veces enchincharse usted mismo se anima. Ven como quieras. Yo seguí a Cristo, ¿qué? ¿Qué quieres? No, ya no. Y entonces se pone medio rofión. Qué lindo es ver cómo nuestro Señor admite su sentimiento. Él no dice que él no le pasaba nada, pero ¿sabe? Qué lindo es lo que sigue diciendo el Señor allí. Usted sabe que él pidió 3 veces para que fuera quitada la copa, hermanos. Vamos a ver el versículo 42, Mateo 26, 42, para ver la resolución. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sabe? Miren lo que viene aquí. En el 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. Mire la tranquilidad, mire la diferencia de cómo Jesús entró a Getsemaní y cómo Jesús sale de Getsemaní. Hay un cambio. Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. 2 estados de ánimo y espiritual completamente diferentes. El Jesús que entra a Getsemaní diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte, reconociendo. Y el Jesús restablecido, comprendiendo la perfecta voluntad de Dios y diciendo: tranquilos, duerman ya, descansen, ya es mi hora. ¿Qué cambio tan grande se le nota al Señor aquí? Levantaos, vamos, ved, ahí se acerca un Jesús listo para entregarse, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, usted puede que entre a su recámara secreta de una manera. Usted entra lleno de cosas, de angustias, situaciones, necesidades. No sabes qué hacer. Señor, ¿qué hago? Señor, mira, esta es mi situación. Usted entra casi arrastrándose. Por eso la necesidad de entrar a la recámara secreta. Si usted no entra y reconoce su debilidad como Jesús: tengo una tristeza. Si usted no entra a la recámara secreta, si usted no ora, ¿cómo va a salir como Jesús? Por eso te decía cuando empezamos el culto: si te cuesta orar en la casa, venga a los cultos de oración. Te hago la pregunta, querido hermano, y con eso nos vamos. ¿Dónde prefieres orar? Le hago la pregunta a los que están allá en su casa. No crea, no, hermano, esto no es una grabación. En este momento usted está viendo en vivo, Dios te está hablando. Usted que está allá en su casa, Dios le está hablando igual que a todos nosotros aquí. Le hago la pregunta a ustedes también que están en la transmisión: ¿dónde prefieren orar? ¿Dónde prefieren orar? ¿Prefieres orar en la angustia, en el vientre del pez, porque no atendiste la voz de Dios? Te vuelvo a preguntar: ¿dónde prefieres orar? Hermano, cuando usted viene a Cristo, escuche bien esto, usted firma un contrato ya. Aquí no hay vuelta atrás, hermano. Y si usted se sale, ya usted sabe quién lo está esperando para volarle la cabeza. Escuche esto, hermano. En Cristo. Escuche, por favor, hermano. Recíbalo aquí en su casa. Usted va a clamar a las buenas o a las malas. ¿No me escuchó? Se lo voy a repetir. En Cristo. Cuando usted es
tomado como hijo. Es que tú no estás entendiendo que es que tú eres hijo. Eres hijo. Cuando a nosotros nos tocó recibir los correazos, los garrotazos, la chancleta voladora, ¿sabe por qué lo hacían nuestros padres? Porque nos amaban, porque nos aman. La juventud hoy no entiende eso. En Dios, Dios al hijo que ama, a ese corrige. Hubieron padres que nos educaron a la mala, y a la mala aprendimos, y a la mala nos enderezaron. Y cuando entendemos, decimos gracias a Dios por esas correcciones, gracias a Dios por esos correazos bien dados. Cuando ya maduramos decimos, de verdad yo era rebelde, era terrible, me la gané. Es más, me debieron dar más duro, porque yo era terrible. Por donde metía el cacho dejaba el portillo, decía mi abuelo. Es como cuando la vaca por donde se mete nada más queda el hueco. En Dios, hermanos, mejores a las buenas, hermanos, porque si no te va a tocar clamar en el vientre del gran pez. Si no te va a tocar clamar avergonzado por el enemigo, avergonzado por los que hoy se dicen tus amigos. Cuando usted viene a Cristo, no crea mucho en amistades seculares. Tenga cuidado, cuidado. A veces se maquillan un poquito ahí para que, como que entienden que tú eres cristiano. Pero el día que quedas en vergüenza, ellos van a representar la burla del diablo. Ellos van a hacer esos que se burlan de ti. Por eso que, hermano, hoy la invitación, cuando hoy se te preguntó dónde prefieres orar, yo voy a responder por ti. ¿Me permite responder por ti? Allá en la transmisión, ¿me permite responder por usted? Dios quiere que tú ores y clames, aún en tu debilidad y en tu angustia, pero en la perfecta voluntad de Dios. Allí Él te quiere. Allí, aunque tengas una tristeza, como dijo Jesús, tengo una tristeza tan grande, mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque siempre que tú prefieras orar en la perfecta voluntad de Dios, te vas a levantar. Él te va a levantar. ¿Sabe lo que le venía a Jesús? Cruz, látigo, corona de espinas, arrancar su barba, desnudez. Todo su pueblo iba a decir crucifíquenlo, y él no le importó. Él salió de Getsemaní diciendo, levantaos pues, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Estoy listo para lo que venga. Eso pasa cuando tú clamas en la perfecta voluntad de Dios. Siempre que entres al secreto, usted se va a levantar así. ¿Qué viene? Corona de espinas. ¿Qué viene? Látigos. No me importa. Vergüenza, mi pueblo me va a rechazar. Pero yo sé que el propósito de llegar a la cruz va a salvar al mundo. Él sabía, ¿sabe? La Biblia dice que en la cruz el gozo fue puesto delante del Señor. Y yo no entendía eso a veces. ¿Cómo alguien clavado en sus manos y en sus pies puede sentir gozo? No se me revelaba. Pero cuando se me revela que fue cumplir el propósito del Padre, el mundo ahora tendría el camino para la salvación. Eso le llenó de gozo, llegar allí y entregar su espíritu sabiendo. ¿Sabe cuál es la palabra más linda de la Biblia? La palabra más hermosa de la Biblia, yo no sé, es cuando Él dice consumado es. Oh, wow.
consumado es. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, sus palabras, sus pactos, sus promesas. Y hoy la respuesta a la pregunta, ¿dónde prefieres orar? Yo te la doy de parte de Dios por el Espíritu. Preferimos orar, clamar a Dios en su perfecta voluntad, bajo su abrigo, bajo su cuidado, su paternidad. Ese es el mejor lugar para clamar al Señor, para que podamos salir diciéndole a cualquiera prueba: levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Siempre vamos a estar listos para todo lo que venga, siempre que preferimos orar en su perfecta voluntad. Señor, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Bendito Dios, tu palabra siempre nos sorprende. Cuando creemos que no vas a hablar, hablas más alto que nunca. Cuando creemos que el Espíritu Santo no tiene nada, hoy el Espíritu Santo te dice: debes preferir orar en su perfecta voluntad. No seas el escarnio del mundo. No permitas que el mundo se avergüence. No permitas que el mundo se burle de ti. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que haya en tu pueblo un espíritu de oración, de clamor, de gemir. Pero te pedimos, Señor, que podamos hoy oír tu voz para preferir clamar en tu perfecta voluntad. No en la boca, no en el estómago del gran pez, no siendo la burla del mundo, Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la